Está en línea Alex Williams, que es fiscal en jefe de Puerto Madryn. Con él vamos a conversar un rato. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, Carlos. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, por favor. Ayer tempranito contábamos este terrible episodio que significa la muerte de Marcela Tagarielo, que venía siendo suboficial ayudante y va a ser ascendida post-mortem a suboficial mayor, según se informó. La mujer recibe un balazo por la espalda, pero hay toda una secuencia de una convocatoria que hacen a un domicilio vinculado con un hecho de robo. Van la comitiva policial y en esas circunstancias se produce el episodio. La tarea del fiscal es juntar toda la información para llevarla a juicio, obviamente, para incluso la audiencia de control de detención, y de esto queríamos charlar con ustedes, doctor. ¿Cómo se dio este episodio tan cruento que tuvo lugar ahí en Puerto Madryn? Bueno, Carlos, para hacer una secuencia, si se quiere, un poco ordenada en lo cronológico, es como usted decía recién, hay una primera víctima que llega a su domicilio en la zona oeste de Puerto Madryn. Lo hace en compañía de un familiar, de un sobrino menor de edad. Cuando va ingresando a su vivienda, ve que la puerta está rota, que había desorden adentro, la casa se mantenía oscura, ya esto eran cerca de las 9 de la noche, un ratito antes de las 9 de la noche, la noche ya estaba instalada. Va recorriendo las dependencias de la casa, que no es muy grande, y cuando llega a la última, que es su habitación, se encuentra con la persona que estaba materializando, que estaba en ese momento terminando de juntar las cosas que se estaba robando. En ese momento la encañona, le dice que se quede quieta, la hace arrodillar, se produce un diálogo entre la persona que estaba robando y la víctima, y el menor, que venía entrando atrás de su tía, ve toda esta secuencia de que la casa estaba desordenada, que la puerta estaba rota, y de las primeras palabras que su tía mantiene con quien estaba realizando el robo. Entonces retrocede, sale de la casa y le pide ayuda a un vecino, y le manifiesta esto, que estaban robando y que a la tía la tenían encañonada. Eso activa, la vecina colabora y llama al número de emergencias, al 101. Eso produce rápidamente el alerta y la llegada, y el primer móvil que llega es el que ocupa Tagarielo, junto con una chofer y una oficial de servicio. La oficial y Tagarielo, que era la encargada del turno de la comisaría cuarta, son las personas que ingresan al domicilio y van recorriendo de la misma manera que lo había hecho la primera víctima. Se separan momentáneamente para recorrer las dependencias. La que llega a la habitación donde se estaba dando esta situación de la reducción a punta de revólver por parte del imputado, la encuentra Tagarielo, que era la única habitación que estaba iluminada con luz artificial. Por lo que relata la primera víctima, al encontrarse con la escena, no queda claro que de esta situación, no le queda claro a Tagarielo la situación de que la víctima estaba reducida y que el masculino era el autor del robo. Más bien interpreta como que eran ambos dueños de la propiedad y que estaban viendo qué les habían robado. La víctima le hace gestos a la policía, y en ese momento se da cuenta de que el masculino en realidad era el autor del robo. Le da la orden de alto, y en ese momento el imputado le realiza 2 disparos a Tagarielo. Nosotros entendemos que la secuencia, esto es una hipótesis, esto es parte después de la investigación para ver si se puede determinar o no, pero la primera hipótesis es que yo manejo, que tengo, es que el primer disparo pega de frente
y, y es el que contiene el chaleco, y se produce un acto reflejo, diría yo, de un semigiro, donde lo que queda expuesto hacia el tirador es el lateral izquierdo, y entonces se produce el segundo disparo que sí entra a la altura de la axila, que es un lugar que el chaleco no protege porque no puede, porque no, si no quien usa el chaleco se queda sin movilidad. Tagarielo cae y el autor emprende la huida por el patio posterior. Después se da toda una secuencia con el personal que había llegado con ella. Muy rápidamente, prácticamente en menos de un minuto llegó más personal policial, que era el segundo jefe de comisaría con otro oficial, y de manera también prácticamente inmediata un móvil de infantería, que iban a la alerta del robo. En ese momento, luego que terminan de recorrer la casa, ven que Tagarielo está caída en la habitación y que estaba con una herida, la retiran, se dan cuenta rápidamente que es una situación de gravedad extrema, dan el alerta de código rojo, pero no disponen cargarla en el móvil de infantería, se la carga, se le empieza a hacer RCP en ese momento por parte de sus compañeros, hasta que llegan al hospital. En el hospital continúa la maniobra el personal médico, pero es infructuoso, el daño ya era irreversible por los órganos que había afectado el recorrido del proyectil, y se produce el deceso. Nosotros arribamos al lugar unos minutos después de toda esta secuencia. Cuando yo llegué ya estaba había un primer perímetro acordonado. Hicimos un acordonamiento más grande, más extenso, abarcamos unas cuadras más. La práctica indica, se empieza del lugar del hecho en un sentido centrífugo, se va haciendo un círculo, y en este caso de ese círculo imaginario que va recorriendo el camino de huida que en principio nos habían señalado algunos testigos, vamos haciendo un relevamiento de cámaras. En una de esas cámaras, que prácticamente el relevamiento se hace en vivo, digamos, quien está mirando el monitor la va retransmitiendo, se logra ver a una persona que en una hora muy cercana a lo que había sido la agresión gira en una esquina corriendo, coinciden características físicas y de vestimenta, y se mete en una casa. Ahí yo le di la orden al personal policial para que lo que en la jerga se llama sellar la casa. Se produce todo un resguardo con personal policial de distinto tipo del lugar. Hacemos un cordón policial más grande porque estábamos buscando a una persona armada, un tirador que le había tirado a un policía. Con eso le pedimos la orden de allanamiento a la doctora Reyes, que era la jueza que estaba de turno. Entramos, creo que alrededor de la 1 de la mañana terminamos entrando a la casa, y en el allanamiento encontramos a la persona que coincidía por lo menos en las características físicas y también alguna de la vestimenta que se alcanzaba a ver o que describían parte de los testigos. Y justamente por esas coincidencias y por esa cámara que indicaba que podía ser la persona que buscábamos, dispuse la orden de detención por el 217 del Código de Procedimiento, y a partir de ahí viene todo el resto de lo que es la parte investigativa, que también abarca toda lo que es la parte científica. Ayer seguimos trabajando todo el día, volvimos a hacer relevamientos de cámaras de distintos ángulos, el anillo con mayor extensión, y seguimos recogiendo elementos, y trabajó también mucho personal de la Policía Científica a cargo del comisario Ríos, y hemos recolectado una cantidad de elementos que me convencen de que la persona que tenemos detenida es con un alto grado de probabilidad el autor de hecho de la muerte. Yo lo interrumpo acá, lo escuché con atención porque el relato era minucioso. El detenido es Lucas Miguel Ángel Entraigas. Es así. 26 años. Sí, si no recuerdo mal tiene esa edad. 26 años, muy joven.
Ahora, le tira a matar, porque no es que tira porque sin saber, no, a la policía le tira a matar, le tira de frente al chaleco. Usted lo que me dice es que el primer balazo le pega en el pecho, lo absorbe el chaleco y ella da una vuelta, un semigiro, es decir, esa es una hipótesis, Carlos, que yo manejo de por qué se produce, pero el balazo ella recibe un balazo en el pecho. En la zona izquierda inferior del abdomen, pero está de frente, claramente está de frente. De frente. Sería a la altura del ombligo, pero un poco corrido a la izquierda. La hipótesis la hipótesis de la fiscalía es que se gira, hay un semigiro, una reacción normal, se da vuelta para evitar y le dispara y le ingresa por la parte de la axila el balazo. Esa es la hipótesis que ustedes manejan. Esa es la hipótesis que yo tengo. El balazo mortal le da en la axila y compromete el corazón, me imagino. Sobre todo los pulmones y arterias muy importantes que producen el shock hipovolémico, que es una muerte por sangrado. Bueno, Lucas Miguel Ángel Entregas, ¿cuál es en este momento su situación? ¿Que está detenido? ¿Hay audiencia de control? ¿Ya hubo? Está detenido, estaba el comisario Zavala, que es el segundo jefe de policía en el lugar del hecho. Y convenimos en ese momento que por una cuestión de resguardo, para que no haya ningún tipo de situación anómala que pudiera presentarse, le pedimos colaboración a Gendarmería, que nos colaboró gentilmente, con el mayor Soria, vino y retiró al detenido y lo trasladó. No tiene lugar de detención Gendarmería, así que ahí tuvimos que pedirle colaboración a Policía Federal y lo trasladamos a una dependencia de la Policía Federal. Que van a mantener bajo resguardo para no... ¿No? Me imagino yo, qué sé yo, para... Y es una situación de digamos, ponerlo a resguardo de la policía cuando es la víctima, es una compañera a quienes tienen que custodiarlo, es una situación que puede dar o no lugar a una situación, digamos, ríspida y preferimos evitarla. ¿Hoy es la audiencia de control de detención o ya se hizo? No, se va a hacer, intuyo que no lo dispongo yo, pero va a ser cerca del mediodía. Bueno, ¿el arma homicida fue encontrada? Sí, encontramos un arma. Ahora determinar con exactitud si es el homicida es parte de lo que la investigación se trata, digamos, que es la parte científica, que es la que empieza ahora, ¿no? Hacer la pericia. Yo lo que puedo señalar es que coincide en cuanto a las características, no solo que la describen los testigos, que era el arma que empuñaba, sino que también el calibre es compatible con los plomos que se extrajeron del cuerpo de Tagarielo. Le pregunto esto porque he escuchado y he leído por ahí que dicen que el arma no fue encontrado. Usted me dice que han encontrado un arma ahí. No lo encontramos hasta que terminó el primer procedimiento, que terminó bien entrada la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, no había aparecido. Se produce una alerta después a eso de las 14:30 ayer. Generamos otra orden de allanamiento y en esa orden de allanamiento secuestramos este arma que digo yo que en principio coincide en cuanto a sus características genéricas y a su calibre. Sí, entonces, hecha la aclaración, no fue encontrado esto minutos posteriores, sino después de un seguimiento. Después. Nos imaginamos que el victimario iba desprendiéndose de elementos en la medida que corría, porque esto es lo que uno habitualmente ve. Eso sucede, ese lugar se resguardó, ahí se hizo un trabajo también que es inmediato y con investigación, donde un testigo señala a una persona que de esas características que pasa corriendo, que tira o deja en una especie de descampado unos elementos y sigue la carrera. Nosotros preservamos, ese lugar quedó preservado, y ahí trabajó personal de policía científica con personal de Canes, porque primero científica hace el resguardo de para la búsqueda de huellas, y tanto genéticas como dactilares, y luego que interviene científica hace una preparación de parte de esos elementos, porque los perros a partir de ahí pueden buscar rastros. Y la división a cargo también del comisario Chemín nos llevó con los perros rastreadores hasta la casa que después allanamos. Bueno, por lo que se conoció, ahora no sé si esto influye o no, por lo que se conoció,
el detenido gozaba de libertad condicional, es decir, era una persona con severos antecedentes. Creo que no tenía casos de homicidio encima, pero sí un robo a mano armada, por lo cual había sido detenido y por lo cual además le había dado la libertad condicional en julio del año pasado, hace un año, libertad condicional que se le había dictado por parte del juez Yanguela, que intervino en esa causa, Horacio Daniel Yanguela. Yo no le quiero ir a las barbas al juez, porque el juez me imagino que toma una determinación en base a una serie de elementos que se ponen o sea que no me voy a poner no voy a hacer demagogia punitiva, digamos, para decirlo en criollo, pero lo quiero decir, es decir, una persona con antecedentes severos. Sí, Carlos, es buena la pregunta, es buena la aclaración. Es una persona que sí está vinculada a lo que nosotros hacemos, al sistema, al proceso, múltiples veces. Es para lo que nosotros hacemos, no con un hecho de semejante gravedad, eso está claro que no, pero sí que las personas que empiezan a delinquir desde una edad adolescente vayan cometiendo no solamente distintos hechos, sino que en general puede pasar de que van cometiendo hechos de distinta gravedad. Empiezan con hurtos o tentativas de hurto, lo que se conoce habitualmente como los rateros, hasta que se terminan convirtiendo en delincuentes de otra impronta. En Traigas estuvo detenido desde el 2020, desde principio del 2020, por un hecho que también revestía gravedad, hasta julio del 2024. Y es buena la pregunta porque en realidad esa situación de la libertad condicional es como el Código Penal, es una ley de fondo, es la 24660 que establece que un preso, después que cumple 2/3 de la condena y cumple con los parámetros que la misma ley impone, que son básicamente el concepto de buena conducta y un lugar donde residir, accede a ese beneficio que está pensado por la ley. Después podemos discutir si funciona o no, pero la ley, la 24660, lo que hace, por lo menos en su hipótesis o en su ideario, es que esa persona se vaya reintegrando a un sistema social y que no salga el último día de la cárcel derecho viejo a la calle. Eso es lo que funciona en la libertad condicional, que por eso opera, digamos, se produce, si no de manera automática, cuasi, porque una vez que se cumplen los 2/3 de la condena y el informe del Instituto Penitenciario establece que la conducta ha sido buena, se produce la libertad. Por lo tanto, ustedes lo conocen de hace un buen tiempo. Ya le digo, en ese caso en particular estuvo detenido desde el año 2020 a julio del 2024 y antes había estado en otros procesos, vinculado a otros procesos. O sea que este joven a los 21 años ya estaba detenido. Ya estaba detenido, sí. Ya tenía causas de más joven también. O sea que usted dice que son los casos típicos donde arrancan de adolescente a cometer delito, va creciendo, y como dicen los pibes, no se rescatan, al contrario, cada vez peor. Al contrario. Vamos a esperar entonces la audiencia de control de detención. Ustedes, con los elementos que tienen, van a imputarle a esta persona el delito. Es un homicidio, en mi criterio, doblemente agravado, que concursa con el primer hecho, que es un robo agravado. Homicidio doblemente agravado es la calificación. Sí, esto, si bien es la calificación, siempre hacemos esta aclaración que es de tipo preliminar, porque es la audiencia en la que se hace la apertura y luego la investigación es la que determina con los elementos que recolectemos si se mantiene, se modifica, pero en principio lo que yo advierto de lo que tengo al día de hoy es que hay un homicidio doblemente agravado en el inciso 7 y el inciso 8. ¿Por qué dice, perdóneme, es medio obvio esto, ¿por qué doblemente agravado? En mi criterio, los disparos que se realizan sobre Tagarielo son para poder terminar de consumar el primer hecho, que es un robo. Eso es un homicidio criminis causa. Es decir, cuando uno mata a alguien bajo esa circunstancia, que puede ser para lograr, por no haberlo logrado, o para lograr impunidad, está unido a otro delito. Mata para cubrir o lograr otro delito, y para mí, en mi criterio, esa situación está bastante clara. Pero aparte, tiene el segundo agravante, que es que la persona a la que se mata para poder terminar de consumar el robo es personal policial. Claramente Tagarielo entró uniformada, le dio la voz de alto y le disparó.
tenía perfectamente claro la condición de policía que tenía la víctima. Entonces, no solamente dispara sobre alguien para poder consumar el robo, sino que ese alguien, en este caso, era una policía que estaba tratando de impedirlo. Para mí hay un componente acá también de odio al uniforme, ¿eh? Es Eso es una especulación que yo hago, ¿no? Yo lo digo. El elemento, por lo menos, que aparece como objetivo, Carlos, es que tenía perfectamente claro que le estaba tirando a un policía. Y esto que charlamos hace un ratito, que no es un disparo, sino son dos, marca claramente una voluntad homicida, en mi criterio, muy marcada. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Por favor, Carlos, que tengan buen día. Alex Williams, fiscal en jefe de Puerto Madryn, la descripción detallada de cómo fue este episodio terrible por el cual perdió la vida la policía Marcela Tagarielo. Hay una conmoción muy grande, sobre todo en la fuerza policial.